Buenos días. Hoy es martes 2 de febrero del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al economista Gerardo Maldonado, articulista de opinión. El tema: la campaña electoral en su recta final. Economista, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Los ecuatorianos estamos sumamente preocupados por lo que puede pasar el próximo día domingo, día de elecciones a nivel nacional. Le pregunto, para iniciar este diálogo, sobre las últimas declaraciones que hizo la destituida presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, cuando los periodistas le consultaron, le preguntaron sobre los desperdicios durante la campaña electoral, las 6 millones de papeletas mal impresas. Ella sarcásticamente respondió que la democracia no tiene precio. ¿Cuál es su criterio sobre esta actitud? Muchas gracias, Jaime. Buenos días. Un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan y miran en esta prestigiosa forma de comunicación que usted tiene y que es aceptada por mucha gente. Mire, lo actuado por el Consejo Nacional Electoral realmente es impresentable. El día sábado se publicó un artículo de quien le habla en el diario El Mercurio y en el diario digital La Nación, cuya sede está en Guayaquil, con el título del Premio a la Ineptitud. Porque si alguien se ha ganado el trofeo en este proceso electoral es del Consejo Nacional Electoral por varias razones. Primero, una integración paupérrima, una falta de liderazgo absoluto, el dejar hacer y el dejar pasar barbaridades desde el inicio de las inscripciones, como este tema de las cédulas falsas del candidato correísta, del permitir que lleven en una tablet y después en una figura a alguien como si fuera, no sé, un santo, un muñeco, para poder... Una mofa a la democracia. Una mofa a la democracia, una burla a la inteligencia de los ecuatorianos. Después de eso, pues todo lo que hemos visto, ¿no? Una violación flagrante al artículo 204 del Código de la Democracia, cuando es textual y explícito en indicar que no se podrán hacer tipos de dádivas diferentes a las que están permitidas. Han dejado que una caterva de delincuentes empiecen a burlarse y mofarse de la gente queriendo entregar un bono que no existe. Y en el caso de que existiere, los dólares no se sabe de dónde provienen. Una lentitud absoluta para tomar decisiones de parte del Consejo Nacional Electoral. Y además de eso, una inobservancia y un silencio total de la Fiscalía, del SRI, para buscar en dónde salen estos supuestos fondos. Ahora ya hemos comprobado que son absolutas mentiras, totales calumnias a la dignidad de la gente. Entregarle un papelito supuestamente para que después de las elecciones hagan un canje por la diferencia. Lo de las 6 millones de papeletas es algo impresentable. Un Consejo Nacional Electoral que ha sido incapaz de ir a la imprenta con alguno de sus funcionarios, me refiero a la imprenta del Ejército, de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, para hacer una prueba de color, Jaime. Es decir, para comprobar si la papeleta está correcta, para ver si los logos de esos candidatos que también están ahí, ¿no es cierto?, permitidos por este decadente Código de la Democracia, son correctos. Nadie sabe el fin de esos 6 millones de esas 6 millones de papeletas mal impresas. Y esa es justamente la preocupación, Gerardo, de los ecuatorianos, porque no conocemos el destino, el fin, dónde están las 6 millones de papeletas.
Exactamente. Debían haber hecho un acto público. Ayer comentábamos con varios amigos y con columnistas de opinión de diarios nacionales de que debió ser un acto público en el cual se convoque a la prensa y se queme y se destruya esas papeletas. ¿No es cierto? Entonces, nosotros corremos muchos riesgos en estas elecciones. La integración de este Consejo Nacional Electoral fue definitivamente paupérrima desde el primer instante por la división que hubo, ¿no es cierto? Porque no pudieron juntarse. Hay dos consejeros que son de la oposición de este trío de Atamaín, Cabrera y Acero, que también no han dado la talla para representar a los ecuatorianos dignos, que somos muchos más en este país, y poder presentarse y hacer que la gente vaya a votar con seguridad, que es lo que nosotros habíamos buscado y habíamos pretendido. De tal manera que con estas preocupaciones, mi querido Jaime, por el hecho simple de ver cómo se ha violado la ley, cómo en las caras y en las barbas, perdónenme la expresión, de este malhadado Consejo Nacional Electoral, sobre todo los candidatos del correísmo, estos candidatos que están queriendo regresar a tomarse el poder en el país para decantar lo poco que le queda. Están queriendo regresar a Palacio Limpio, como ya hemos visto en los videos que circulan, ¿no? Por supuesto. Sí, el día sábado, en la tarde, en la ciudad de Gualaceo, estuvieron un grupo de personas de esta lista, encabezadas por el candidato a vicepresidente Rabascal, con muy pocos cuencanos. Yo pude reconocer, luego vi un video igualmente que me mandaron, la mayoría gente de la costa, esa típica forma de llegar con carros sin placas, eso que nosotros Agresivos, agresivos, violentos. ya vimos. No puedo decir exactamente que estuvieron violentos ese momento, pero sí lo que se pudo observar y lo que comentaron después desde el rechazo que tuvieron de la gente. Nuestro pueblo, el pueblo que sabe discernir una serie de situaciones como estas, digamos que jocosamente, inclusive dijeron mientras estaban en el mercado, sí, que de cuidado se lleven las canastas y mejor que guarden. Entonces, en plena democracia, mi querido Jaime, todo el mundo tiene derecho a participar en las elecciones, pero tiene que hacerlo correctamente, De tiene que manera hacerlo limpia, de una limpia, manera limpia, transparente, honesta. absolutamente. Entonces, mientras vemos que hay candidatos, el candidato que está con más alta preferencia de la oposición a este grupo, trata de y trabaja enrumbado en lo que manda la ley, midiendo tinosamente cada acto y cada paso que da, ¿no es cierto? Nos enfrentamos contra esta forma terrible de haberse manejado la democracia y de este proceso previo. Por eso, mi querido Jaime, yo hago un llamado y una alerta a los ciudadanos que el día domingo, sí, estén muy, pero muy observadores, como dice su revista, sí, de este proceso. Y que no vayamos a tener novedades después de las 5 de la tarde, como aquellas de los apagones, la caída de la página web, la no difusión La llamada telefónica, la las llamada llamadas telefónica. telefónicas que se denunciaron, ¿no es cierto? Y hay un Cuando audio, ¿no? Hay un audio. De absolutamente, Fernando Alvarado ordenándole a Juan Pablo Costo que acabe, que cierre, que desconecte, que invierta los resultados y si no, te mueres. obviamente, y ese audio, que en ese tiempo, pues obviamente se tenía un fiscal apegado al correísmo, ¿no es cierto? Nunca se analizó ni nunca se investigó su fuente original. Entonces, este país corre el riesgo, un riesgo muy grave, grande más bien, de que el día lunes, ¿no es cierto?, nosotros lleguemos a mirar un país diferente, un país que este momento, con todas las dificultades que hemos tenido, ¿sí? Vemos que
empezó a enrumbarse, empezó a caminar luego de esta crisis brutal que hemos vivido. Y si hay algo que reconocerle al presidente Lenín Moreno es efectivamente su independencia en las funciones. Ha dejado que se transparenten una serie de situaciones. Hay algunas que también podían haberse quedado. De hecho, nadie mete las manos al fuego por nadie, pero este gobierno ha sido diferente al anterior. Y él mismo se ha encargado de denunciar una serie de situaciones. No sé, usted también debe haber visto, y muchos ecuatorianos, la entrevista que le hizo la periodista colombiana de la revista Hermana, a, al presidente Moreno, en el cual se destapa esta serie de grabaciones encontradas luego de la muerte de Uriel, un dirigente del ELN, a quien Correa dice no conocer. Igual dijo del mono Jojoy hace mucho tiempo cuando había temas de la FARC, de las FARC. Él dice no conocer, él no conoce a nadie, no es una persona que se pasea por todo el mundo libre, pero él igual ha no dicho, conoce a los dirigentes. igual ha dicho de muchos cercanos colaboradores que no les conoce, que poco les conocía, como Lenín Moreno, por ejemplo. Indudablemente. Entonces, la preocupación más grande que nosotros tenemos, yo soy un defensor del empleo, los actos de mi vida, mi querido Jaime, han sido siempre enfocados a conservar el empleo. En términos de derecho, saben decir los abogados que yo soy un indubio prooperario. Sí, señor. A mí me duele mucho que la gente pierda su trabajo. Por eso, en la pandemia, nosotros tomamos todas las medidas para que eso no ocurra. Y en la época más crítica, cuando todo el mundo me decía que yo tengo que sacar a 5, 6, 10 personas, yo les decía, es que eso no voy a hacer. Si es que alguien tiene que irse del trabajo, que lo haga por sus méritos, entre comillas méritos, no es decir, por su mal comportamiento, porque no está alineado en el objetivo de la empresa. La preocupación más grande, este rato, de los sectores productivos es saber si el día lunes es posible continuar con sus metas, si es posible seguir con el camino para conseguir los objetivos trazados en una etapa, en un año en donde la recuperación se va viendo poco a poco, pero que de nuevo se estanca. Es decir, la desgracia de este país no puede continuar de esta manera. Entonces, todas las personas están esperando esto para ver si esas fuentes de empleo, que son seguras, que son pocas, porque solamente en el Ecuador 3 de cada 10 personas tienen empleo fijo, al menos se mantienen. Y si es que existe la posibilidad, mi querido Jaime, de luego crear nuevas fuentes para la gente que no tiene trabajo, no estoy hablando de los señores sindicalizados ni nadie de ellos, sino para las personas que no tienen trabajo, Son su miles, hijo joven, y que son miles de ecuatorianos desempleados. por supuesto, el 70% de la población económicamente activa, es decir, de ese grupo de personas que están en capacidad de buscar trabajo o que están buscando trabajo y no lo consiguen, ¿no es cierto? Como le decía hace un momento, 7 de cada 10 ecuatorianos están en el subempleo, en el desempleo, en la informalidad. Y efectivamente es el caldo de cultivo para que el populismo haga de las suyas. En ese grupo de personas de manera irresponsable se pretende entregar un papel como si fuera un anticipo, como si fuera un bono, un ticket. Qué Es decir, engaño, ¿no? Un enorme una, engaño. una sociedad totalmente caduca, en el sentido, me refiero a esta sociedad política que quiere implementar en el país estas prácticas horrorosas. Entonces, puede ser que el hambre pase un día, pero luego, mi querido Jaime, el chuchaqui va a ser peor, va a ser terrible y eso ya hemos vivido. Eso saben los padres de familia que tienen 50, 55 años, 60 años, que ya vivieron este tema y que tienen hijos de 18, 20, 25 años que están viviendo en otro mundo, ¿no es cierto? Que son los jóvenes que deberían ser el futuro de este país, están realmente mareados y un poco sonámbulos con lo que pasa con este tipo de ley. Confundidos, Gerardo, confundidos. Así es, confundidos. Ahora, en el mensaje que me permití enviar el día de ayer a los ecuatorianos, yo manifesté que hay dos caminos, Gerardo: la libertad y el progreso,
o la represión y la miseria? Totalmente de acuerdo con usted. Allí están en las redes sociales y sería bueno que la gente vea este trabajo que hizo Carlos Andrés Vera respecto a todo el tiempo de la persecución a varios periodistas, Juan Carlos Calderón, Martín Pallares, José Hernández, buenos amigos míos todos, personas que hablaron con decencia y con total libertad de lo que pasaba y fueron perseguidos. Mi querido amigo Luis Eduardo Vivanco, con todas sus exageraciones, y a muchos no les gusta. Bueno, para todos hay, Bueno, pero y otros ecuatorianos, y Gerardo, otros, que fueron exactamente. eliminados, ¿no? Que fueron eliminados, que fueron asesinados, Solamente con estoy figuras hablando, mi querido diferentes, Jaime, del tema de la prensa. Valdivieso. Y el presidente Moreno hace poco habló de varios casos, el general Varios Garuba, el tema de Valdivieso, que denunciaba, general Gabela. que Valdivieso que denunciaba los macros sueldos que tenían en TC cuando los medios se convirtieron, entre comillas, en medios públicos a través de esa tristemente célebre ley de comunicación. Y todas esas entidades como el SECOM, el CORDICOM, el no sé cuántos COM, que lo que hicieron de este país efectivamente fue secuestrar la palabra. Entonces, hay varias formas de hacerlo, mi querido Jaime. Las dictaduras militares cerraban las radios, ¿no es cierto? Y a lo mejor tomaban preso a sus dirigentes, a sus dueños. Ahora, en ese tiempo se inventaron el famoso método este de multar cada momento, abrir archivos, Multas. expedientes, cobrar 10 básicos Miles de unificados. dólares multaron a medios de comunicación con cualquier pretexto. Exacto, hasta dejarles liquidados. Porque esa es la otra forma, ¿no? Entonces cualquiera puede decir, no, pues si ahí estuvieron hablando todo lo que querían, sí, la revisión de los contenidos. Recordaba hace poco el tema del caso este de página 12, un artículo que yo escribí en donde yo hacía una pregunta y decía, ¿quién es Cintia García? La periodista kirchnerista, ¿sí? Que días antes de las elecciones de la segunda vuelta se atrevió a sacar un reportaje absolutamente calumnioso en contra de Guillermo Lasso, que estaba a pocos días de las elecciones. ¿No es verdad? Entonces, y recuerdo cómo el secretario de la SECOM, ¿no es cierto?, observó a varios canales por el hecho de no haber publicado supuestamente una noticia que era trascendental para el país. E hizo que se autoinculpen los medios de comunicación. Secretario de Comunicación de ingrata recordación que hoy está prófugo de la justicia. Por supuesto, en uno de estos reductos que ellos tienen, en donde son recibidos por presidentes poco democráticos y que les tienen como invitados de honor. Entonces, nosotros en este momento, los ciudadanos, los ecuatorianos, que no queremos, que no debemos permitir bajo ninguna situación que este país dé la vuelta y empiece a mirar a Venezuela. Acordémonos todos los días que pasamos por las avenidas y las calles de Cuenca, cómo están familias enteras, ¿sí?, lanzándose a los parabrisas de los carros para pedir una moneda. Nosotros no queremos vivir esa realidad. Nosotros no queremos que los ecuatorianos migren de este país buscando mejores oportunidades. Queremos quedarnos en el Ecuador, en este Ecuador que con todas las dificultades hemos sobrellevado, sobre todo estos últimos 2 o 3 años de crisis muy dura. Estamos dialogando con el economista Gerardo Maldonado, articulista de opinión, en este tramo final de la campaña electoral. El domingo 7 de febrero, los ecuatorianos tenemos que acudir una vez más a las urnas para escoger nuestro presente y futuro, nuestro destino. El destino de los ecuatorianos está en nuestras manos, Gerardo. Pero sí preocupa, volviendo nuevamente al tema de los aportes a la campaña electoral, la historia se repite, porque ya en los tiempos del correísmo
se denunció a nivel internacional los aportes que habría hecho las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ahora le toca el turno al Ejército de Liberación Nacional y el día de mañana tendrán que pasar la factura. Obviamente, queda una tarea y una responsabilidad inmensa para la fiscal Diana Salazar, para, bueno, hubiese querido decir el Tribunal Contencioso Electoral o el Consejo Nacional Electoral, pero son dos instituciones absolutamente decantadas, son instituciones no confiables. Hemos visto sus actitudes. Y que hasta el día de hoy, Gerardo, no se han pronunciado sobre el tema de los aportes ilegales a la campaña del candidato Arauz. Indudablemente. Entonces va a pasar lo que siempre pasa en esta débil democracia. Pasa el tiempo, pasan las elecciones, se hace una auditoría, entre comillas, de los fondos y al final no termina pasando nada. Medios de comunicación que no son pagados hasta el día de hoy. Yo no creía que era tanto tiempo, pero bueno, hablé con un periodista de una radio muy amiga nuestra y nos decía que son 4 o 5 años que no cobran de la anterior campaña. De la campaña anterior También no le escuché de la campaña anterior. También le escuché a Mauricio Pozo pedir un poco de tranquilidad, de paz a un hombre serio, evidentemente, para que esos fondos vayan saliendo poco a poco. Esto, mi querido Jaime, es producto de ese código de la democracia que se hizo en el correísmo, a medida de las circunstancias y las estrategias de todos estos grupos. Por ejemplo, el permitir que hayan 16 candidatos, la mayoría de ellos sin ninguna posibilidad de que lleguen ni siquiera al 0,5%, ¿no es cierto? Como yo les llamo los microchimbadores, que han recibido, por el hecho de ser candidatos, una suma de alrededor de $360,000 para que puedan promocionarse, mostrarse, ¿sí? Para que el día de mañana incluyan en su hoja de vida, fui candidato a la presidencia y nada más. Exactamente. Y entonces, obviamente, a través de ese debate horroroso que pasó hace algunas semanas, ¿no es cierto? No fue debate, no. Para nada, es decir, preguntas realizadas por personas que conocen de los temas posiblemente, que permitieron que se hable cualquier cantidad de barbaridades. Y entonces, claro, como nuestro país es novelero también, hay que decirlo, ¿no es cierto? Y el candidato que mejor corbata tenía, el que mejor TikTok hace, el que sale con careta de bruja, ¿no es cierto? Y sale en patineta, en pantaloneta, pues les encanta a los chicos, ¿sí? Entonces ven en él a alguien que puede ser un outsider, o creen que puede ser un outsider. Solamente, mi querido Jaime, es de ver el tema del impuesto a la renta. Dos personas, el candidato Guillermo Lasso, que dijo frontalmente que su impuesto a la renta es de $700,000 al año, una persona a quien le han buscado hasta una retención en la fuente y nunca han encontrado nada, desde la época del correísmo, desde la época del SRI, ¿sí? Y otros que pagan $290 de impuesto a la renta al año y dicen que no pueden pagar más porque sus gastos personales y sus situaciones de familia les impide porque tienen demasiados gastos y además se ufanan de tener 5 o 6 empresas. Como yo digo, ahí existe mucho trabajo para el SRI, para buscar todas esas cuentas, porque el pronunciarse de esta manera es una ofensa, Jaime, a la clase media de este país. Es una ofensa a la persona que está trabajando en mandos medios, que tiene que buscar cómo tratar de no pagar más impuesto a través de sus gastos deducibles legales, pero finalmente termina pagando porque son retenidos por la contadora o el administrador de la empresa. Al final usted termina pagando $2,000, $3,000 retenidos de su salario. Esa es una ofensa a la clase media. Probablemente a la clase más alta no, porque, bueno, están acostumbrados quienes lo hacen legalmente a aportar al país a través de sus impuestos. Pero sí a la clase media, la que está desprotegida, la que no tiene alternativa. Entonces, un país, a mi criterio, voy a repetir siempre lo que decía
Lincoln, ¿no? Cuando hablaba del tema de los impuestos en aquella época que era todavía una época, digamos, antigua para entender el concepto del impuesto realmente. Quien contribuye a su país, ¿no es cierto? Quien le devuelve a su país algo del que le da, debe sentirse un ciudadano honesto. Pero aquellos que no lo hacen, ¿no es cierto? Y tienen la cachaza de presentarse a ser candidatos a la presidencia de la República, lo único que hacen es ofender a la gente, ofender al ciudadano que sí hace su esfuerzo por pagar sus impuestos. Eso es lo que los ecuatorianos que están indecisos tienen que aprender a ver. Esta no es una elección, mi querido Jaime, ideológica. Esta es una elección pragmática. A muchos puede no gustarles la alianza de Creo con el Partido Social Cristiano, posiblemente, y algunos amigos más. Pero es eso o regresar a la época de la barbarie que nosotros vivimos desde el 2007 hasta el 2017, los 10 años de la década perdida. Aquí se promociona un candidato a la asamblea que no ha ido a la asamblea, ya perdí la cuenta de los días, y se vuelve a promocionar para ser candidato, para ser asambleísta nuevamente cuando ha faltado quizás el 30% de... Eso se llama ser cara dura. Claro, bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y entonces no tienen ningún empacho en querer regresar para no hacer nada. La contribución de los últimos, de los últimos asambleístas, de estos 5 asambleístas que ha tenido el ASOY, ha sido paupérrima. Posiblemente en algo el asambleísta Albornoz, por lo menos a través de la presidencia de la comisión esta de finanzas, de esta comisión de tributación, logró que se caiga el impuesto verde. Hay que reconocerlo. Y ha estado trabajando de alguna manera coordinando esto. El resto, los 4 restantes han sido una verdadera desgracia para el ASOAI. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Jaime? Esa es la pregunta que yo pongo en la mesa del debate. ¿Cuál es nuestra posición ante las urnas del día domingo? Gerardo, 16 binomios es sinónimo de confusión. La gente no sabe, está completamente perdida. Por supuesto, es que... ¿Qué hacer? Por supuesto, entonces se genera confusión evidentemente porque entre tantas candidaturas no se puede entender siquiera los programas. Las sábanas enormes. Por lo menos aquellas personas, aquellos candidatos que están adelante, ¿no es cierto? Y que ya es claro, pues definitivamente tenemos la una opción que he mencionado y la otra que sería para este país realmente una crucifixión. Entonces yo vuelvo a insistir y comentar, yo soy una persona que tiene 57 años, Jaime. He trabajado toda mi vida, tengo 37 años de aportes al Seguro Social. En poco tiempo, si Dios me da vida y salud y si antes no me pasa algo, tendré el derecho a jubilarme. Estoy preocupado por mis fondos del Seguro Social. Estoy preocupado porque nuevamente se vuelvan a tomar el 40% de los aportes que no es del gobierno, que no es del Estado, que es de los ciudadanos que trabajamos todos los días. Tengo temor de eso. Y es un temor que es compartido con mucha gente con quien yo hablo todos los días, con las personas que leen mis artículos los días sábados. Tiene también, Gerardo, temor a que suba el IVA, temor a que suba el aporte mensual de los afiliados al IES, los años para jubilarse. Bueno, por supuesto, por supuesto. Lo que yo siempre he mencionado y he dicho, el Estado, si quieren que el IES funcione, el gobierno, el Estado, el Ejecutivo tiene que salir de ahí, porque no tiene nada que hacer en una institución que es de los afiliados. Para que no siga metiendo la mano. Exactamente. Aquí en la famosa Ley de Justicia Laboral del 15 de abril del 2015, lo tengo clarísima, en esa Ley de Justicia Laboral, cuando le quitaron algunos derechos a los trabajadores, el derecho a la huelga, el derecho de asociarse, que son
prácticas que a lo mejor algunos no están de acuerdo, pero son prácticas de muchos años que ocurren en los gobiernos democráticos. En esa ley, cuando se quitó el 40% del aporte a la seguridad social, ¿sí? Esa actitud demostró que este gobierno que pasó no tenía compasión con los fondos de la gente. Se tomó eso, tomaron la plata del Banco Central, que tampoco es del gobierno, que quede muy claro que eso pertenece a usted y a mí, que tenemos una cuenta corriente o una cuenta de ahorros, pertenece a los gobiernos municipales, pertenece a los consejos provinciales. No se puede tocar ese dinero porque esa es la reserva que tiene el país. Y ojo, si alguien vuelve a tocar, como ya se ha dicho, ¿no? El candidato Arauz no tuvo empacho, él dice que esos fondos de la cuenta del Banco Central que están en Basilea son fondos que pueden tomarse para reactivar la economía, Claro. las familias, etcétera. Es una falacia absoluta. Eso es el primer paso para entrar en la desdolarización del país, porque son fondos que no tienen respaldo, no son fondos creados con la producción, no son fondos creados con inversión, no son fondos creados por medios lícitos, ¿no es cierto? Me refiero a la licitud en el sentido de que yo pueda tomarlos cuando quiera, ¿no es cierto? Son fondos que tiene el país. El país, voy a repetir las palabras de un buen analista. El país es un país que tiene liquidez, es verdad. Es un país que está en crisis, pero es un país solvente. Solamente se requiere sacar a todos los uñas largas del manejo del gobierno y poner gente decente que pueda trabajar por el país y empezar a enjumbarlo, que es lo que nosotros queremos y lo que nosotros deseamos. Ya no para nosotros, Jaime. Nosotros estamos en el umbral en el cual podemos retirarnos quizás a descansar con todo el esfuerzo realizado. Repito, trabajo desde los 20 años y siento que luego podré yo descansar como yo quisiera, como es mi aspiración. El problema a lo mejor no somos nosotros. Tenemos este peligro de la jubilación, sí, pero los más afectados son los jóvenes, nuestros hijos, los nietos, los chicos que tienen 18, 19 años, que no tienen ninguna opción de empleo, que no tienen posibilidades de trabajo porque la situación está muy crítica, porque el inversionista, como toda persona que arriesga su capital, tiene que tener tranquilidad para poder manejar un negocio, porque si no hay tranquilidad, no es posible generar empleo, que es lo que nosotros buscamos como una práctica de vida, no como un eslogan de campaña. Quienes hemos estado en la práctica, yo he tenido la suerte de administrar varias veces empresas. Sé lo duro que es conservar un puesto de trabajo. Y yo no quisiera que el lunes tenga que enfrentar a los trabajadores y decirles, señores, realmente la situación del país está complicada. Gerardo, una última consulta sobre el tema electoral, referida concretamente a la ciudad de Cuenca, el tema de la consulta por el agua. El día domingo los cuencanos recibiremos 5 papeletas. La quinta es de la consulta, el agua o la minería. ¿Cuál es su criterio? Bueno, yo tengo un criterio definido desde hace mucho tiempo respecto a este tema. Si hay algún indicio, mi querido Jaime, de que en la minería, al explotarla, ¿no es cierto?, o hacerla extractivista, como se llame, peligran las fuentes de agua de nuestra ciudad, mi voto será por el sí a conservar las aguas, a conservar las fuentes de agua, sí al agua nuestra, porque es nuestra fuente de vida. La minería y los mineros tienen que entender efectivamente que cuando se peligra el agua, no es posible sobrevivir en una sociedad. Y tienen que tecnificarse. Y el Estado también tiene que ser mucho más profundo en su análisis. Tiene que reactivar eso que está en la Constitución, en la ley. Varios casos que existen, como el tema de la consulta previa. No aquella consulta previa en la cual se van 5 minutos, hablan con 2 dirigentes y creen que se ha hecho la consulta. Ya está hecha la consulta.
Para nada. Para ¿Quiénes nada. saben de lo Ya que está pasa? socializado, dice, ya está socializado. De Todo el ninguna manera. conocimiento. Hay varios casos en el derecho ambiental en el cual por falta de consulta previa, ¿no es cierto? Por falta de consulta previa se han caído esos procesos. Esto tenemos que Así es, defender, mi querido Gerardo, Jaime. esto tenemos que defender con uñas y dientes. Así es. El agua que Aquí no llega hay una de las... posición de nadie. No es ni posición del alcalde, ni posición de la gente de Tapa, ni de alguien exclusivamente. Esta es una posición de ciudad. Nosotros tenemos que votar por el sí a la conservación de las fuentes. Bien, gracias, Gerardo, por el tiempo, por los puntos de vista, por las observaciones, que la gente saque sus propias conclusiones y que medite seria y profundamente el voto. He dicho yo también y han dicho mucha gente, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, Jaime. La responsabilidad del comunicador social, si es tomar partido sobre situaciones que uno ve que pueden acechar o hacer peligrar la continuidad de una vida democrática. La posición de los analistas, como en mi caso, yo me considero una persona que durante 8 años escribe en el periódico, lo he hecho en varias revistas, he tenido varias entrevistas, la gente conoce mi posición, sabe cómo yo pienso y en esa función, mi opinión es efectivamente seguir ese camino que estoy planteando que también tenga el comunicador. Tratar de hacer caer en cuenta a la gente qué se nos viene, cuáles son los peligros, incluyendo todo este análisis previo, aplicando lo que nosotros, y bueno, en mi caso particular, pues tengo para decir de mi experiencia, y mi conocimiento. Yo no quiero ver un país desolado, quiero ver un país próspero, así sea de a poco, pero con un norte claro. Muchas gracias, Jaime. Veremos, Gerardo, la próxima semana para, si usted lo permite, seguir analizando ahora los resultados, pues no. Con el mayor de los gustos, mi querido Jaime, siempre a las órdenes. Le agradezco mucho por la oportunidad. Desde siempre y hasta siempre. Gracias.